Bien, buenos días. Iniciamos contextualizando un poco, pues ya los grupos de organismos que existen en nuestra Tierra. Vamos a comenzar con las plantas. Las plantas, pues muchas veces quedan ahí olvidadas, pero realmente son uno de los organismos más importantes que tiene nuestro planeta. Imagínense, o sea, han logrado sobrevivir millones de años desde que antes de que apareciera el hombre. Y ustedes han visto, por ejemplo, que en los accidentes nucleares, ahorita, por ejemplo, en Chernobyl, en Ucrania, lo que más ha sobrevivido en ese lugar es la vegetación. Sí, ha podido recolonizar ese espacio y bueno, siguen siendo muy resistentes, tienen una clave evolutiva que les ha permitido vivir y adaptarse pues realmente por mucho tiempo, ¿no? A todos estos espacios y además pues en toda la Tierra, ¿no? Poder colonizar todo nuestro planeta, pues realmente no cualquier especie lo puede hacer, ¿no? Entonces, ahí está, y además, bueno, que poseen un sistema de raíces asociados con micorrizas y bacterias, con hongos y bacterias, a la asociación entre raíz y de raíz de planta con, pues con los hongos, se le conoce como micorrizas, pero también es cierto que las plantas, pues también en sus raíces tienen bacterias fijadoras de nitrógeno y pues este es un proceso muy importante que van a realizar las plantas precisamente para poder seguir viviendo, ¿no? A través de la nutrición que ellas tienen. Entonces ahí las raíces son muy importantes, ¿no? Para poder llevar a cabo esta función. El origen de las plantas pues se remonta hasta hace aproximadamente 500 millones de años. Comenzó con una simbiosis de bacterias que dieron origen a los cloroplastos y mitocondrias contenidas en una célula grande. Este organismo simbiótico pues originó a las algas a orillas del mar y a partir de estas pues surgieron las plantas terrestres menos evolucionadas, como fueron las briófitas o musgos de escasos centímetros de altura hasta que llegaron las plantas vasculares, en las que conocemos pues a los helechos, las gimnospermas y finalmente las angiospermas, que son las más derivadas. Cuando se habla de evolución, pues inmediatamente pues nos pensamos en únicamente en los animales, ¿no? Los dinosaurios, mamuts, los dientes de sable, pero pues en ningún momento nos pasa por aquí las plantas. Sin embargo, pues también las plantas realizan y han sido parte del proceso de la evolución, porque pues al final pues también son seres vivos y son los únicos organismos que pueden producir su propio alimento, es decir, son fotosintéticos, pero recuerden que no son los únicos. Al día de ayer veíamos cómo los dinoflagelados también tienen la capacidad de producir fotosíntesis, ¿no? Pero que eran un eslabón entre ahí que divergía ahí entre las plantas y los animales. Además, pues son la base de la pirámide alimenticia de todos los animales. Nos dan otros beneficios como también son materiales para la construcción, la madera, energía, artículos para la vida diaria, ropa, consumo del dióxido de carbono y producción de oxígeno y muchos otros más. Recuerden que pues las plantas tienen un papel muy importante en la fotosíntesis. Ellas son las únicas que pueden mm, filtrar en nuestro aire, ¿no? Recuerden que nosotros exhalamos dióxido de carbono, el cual es tóxico, y ese dióxido de carbono es alimento para las plantas. Entonces, por eso se dice que las plantas pues son los pulmones del planeta, porque tienen esta capacidad de producir, más bien de sintetizar no, de metabolizar, es la respuesta correcta, el dióxido de carbono durante la fase oscura de la fotosíntesis. Las plantas no siempre han sido pues como las conocemos en la actualidad, han tenido pues su transformación a lo largo del tiempo, han pasado de ser organismos celulares hasta desarrollar estructuras muy complejas como son raíces, tallos, hojas, flores, frutos y semillas. Y aquí pues tenemos una imagen, ¿no? Son hermosas las flores. ¿A quién no le gustan las flores? Imagínense, existe una gran diversidad de tipos de flores y olores, ¿no? Que nos hacen, que incluso en la industria de ornato, ¿no? Que, pues, las florerías, pues hayan triunfado, ¿no? Con esta parte de los cultivos de flores
y de flores exóticas, ¿no? Y también las rosas, o sea, y los olores que ellas expiden, pues son algo increíble, ¿no? Que nos siguen admirando, o sea, tienen mil formas. Y eso también nos habla de que, pues, precisamente han tenido un cambio y una adaptación, ¿no? Es decir, nos habla también de evolución, ¿no? Las múltiples formas que tienen. Pero bueno, pues ya remontándonos un poco más al origen de las plantas, pues es que datan aproximadamente de hace 500 millones de años en ambientes acuáticos. Recuerden que pues al igual que como se dice que la vida pues se originó en el agua, pues las plantas también tienen un origen en el agua porque pues en aquel entonces pues no había más que océanos. Y recuerden los caldos primitivos. Entonces se dice que pues una bacteria grande se comió a una cianobacteria fotosintética pero que no la dirigió, sino que la integró a su cuerpo como una estructura más, es decir, un organelo, que ya era funcional, y así establecieron una relación benéfica, es decir, una simbiosis. ¿Cuál era la relación benéfica? Pues que la célula mayor pues protegía a la menor. Sí, eso es una simbiosis. Entre nosotros nos protegemos, yo te ayudo, tú me ayudas. A diferencia del parasitismo, ¿no? Que en el cual hay un invasor a tu cuerpo y él se está aprovechando de ti y no te da ningún beneficio. ¿En dónde podemos encontrar otro tipo de simbiosis? Pues las bacterias que nosotros tenemos en nuestro estómago y en nuestra boca. Las bacterias nos ayudan a degradar nuestros alimentos y además a tener una flora sana y a seguir estimulando el sistema inmune, pero también nosotros pues les damos alimento, ¿no? Y se cuidan en nuestros intestinos, etcétera. Entonces es un tipo de simbiosis. Esta es una teoría que postuló Lynn Margulis, es la teoría de la endosimbiosis. Recuerden que pues ahí hay un apartado en el curso donde habla específicamente de esta teoría y cómo también fue criticada en su tiempo de pues mencionar esto, ¿no? Que cómo inició esta teoría, esta inclusión de nuevos organelos que pues eran organismos independientes en algún momento. Bueno, pues estos organelos se convirtieron en cloroplastos y ya con el paso del tiempo esta nueva célula compuesta volvió a ingerir otro tipo de bacteria que posteriormente se convirtió en mitocondria, que era la encargada también de promover y procesar la energía tanto en célula animal como en célula vegetal. Este es el momento en el que la célula compuesta se convierte en una alga verde, que en un principio pues fueron unicelulares, y al evolucionar, pues se convirtieron en multicelulares, ¿no? Aquí podemos observar algunos grupos de algas que tienen esta capacidad de unirse. Estas últimas, pues tienen un cuerpo simple con pocos órganos diferenciados, se reproducen asexualmente de varias formas e incluso también de manera sexual, produciendo esporas. Y además de esto, pues siempre son acuáticas y no las podremos encontrar en ambientes terrestres. Después, hace 485 millones de años, estas algas verdes conquistaron la Tierra, ¿sí? Y se convirtieron en las primeras plantas terrestres que se llaman briófitas o musgos. Yo sé que ustedes las conocen y son las que utilizan para poner en el árbol de Navidad, que pues realmente es un delito. Ya la Conavio y la Semarnat ya están prohibiendo pues la extracción de musgos de los bosques porque están dañando mucho la cuestión de los suelos en los bosques. Entonces, no es recomendable, chicos y chicas, que compren ya musgo, mejor utilicen otras formas de adornar, ¿no? Hagan un nacimiento un poco más ecológico. Pero bueno, ese es el musgo que ustedes, que la mayoría de las personas compran, pues ahí está, ¿no? Esos son algas que conquistaron la Tierra y pues tienen 485 millones de años. Y bueno, su nombre en biología pues se les conoce como briofitas, ¿no? Muchas briofitas se extinguieron, pero bueno, ahí están las que conocemos en la actualidad, están en los bosques húmedos y pues donde hay agua, ¿no? Cerca de ríos y lagos. En promedio, pues miden 5 centímetros de alto debido a que no tienen un tejido vascular como las plantas más evolucionadas. Algunas son laminares que tienen una forma de hígado y otras desarrollaron un eje principal con pequeñas estructuras semejantes a las hojas, es decir, un filodio, y células en formas de raíz que son rizoides, que permiten anclar la planta al sustrato y absorber agua. Aquí está. Estas son las partes del
del musgo. Vean, aquí está la parte del gametofito, que está compuesto por un filodio y un calodio, un caulodie o caulirio, y aquí está la parte del esporofito, que tiene pues un esporangio y un filamento. Aquí lo podemos ver también. Y aquí a través del esporangio pues se van a liberar las esporas. Vean cómo tienen rizoides. No son raíces, los rizoides pues son organismos es más primitivos, son perdón, estructuras más primitivas son antes de las raíces porque pues no tienen la capacidad de expandirse tanto como una raíz. Y bueno, esto si lo vemos a nivel de microscopio, pues así se ve, pero a nivel macroscópico, así es como lo vamos a encontrar, ¿no? Es como si ustedes ponen atención en los bosques, verán estos piecitos que tienen ahí, pues ahí están. Son las estructuras sexuales de los musgos. Entonces se compone por gametofito y el esporofito. Bueno, aunque las briofitas son terrestres, pues necesitan también de lugares húmedos, ya que también sus espermatozoides flagelados, es decir, que poseen una cola que les da movimiento, necesitan nadar hasta el óvulo y para realizar la fecundación y producir esporas para su dispersión. Para esto, pues con el paso de millones de años, en un grupo de briofitas aparecieron los primeros trazos de un sistema vascular y la formación de hojas verdaderas, dando origen a los famosos helechos. Todos conocen pues los helechos, ¿no? Ahí están sus abuelitas. Ya ven que siempre es muy común aquí en México tener este tipo de plantas en nuestros hogares. Y bueno, son muy típicas. Además, ¿sí entienden qué es el sistema vascular, chicas? ¿Cuál es su sistema vascular de ustedes? Sus arterias, chicas, y sus venas, todo lo que ustedes las conforman, donde pasa su sangre, ese es el sistema vascular. Pero también es cierto que las plantas, pues obviamente no tienen sangre, pero sí tienen un sistema vascular en el cual van a transportar sus desechos y sus nutrientes, al igual que en nuestro caso. O sea, en sí, nuestro cuerpo pues posee células y todo un sistema inmune, pero también es cierto que la función también general del sistema vascular es el desecho de las sustancias, ¿no? Y el transporte de nutrientes. Los helechos evolucionaron y se diversificaron en miles de especies de tamaños pequeños y tan grandes como los árboles, ¿no? Se empezaron a formar los primeros bosques. En los helechos, pues aparecen órganos más complejos, pues formando arbustos y árboles con un sistema vascular de hojas y raíces. Pero estos últimos no desarrollan madera verdadera, sino que muchas fibras permitieron que crecieran muy grandes. Y bueno, aquí podemos observar un poco más de esta historia, ¿no? De cómo fueron desde la alga hasta las plantas hepáticas y musgos, luego vienen los helechos, aquí estamos, los gimnospermas y las angiospermas, que son las más derivadas. Aquí lo podemos ver a través de un árbol filogenético, es lo que veíamos el día de ayer. Vean cómo están las algas verdes, helechos, gimnospermas y angiospermas, pues son el top, ¿no? Aquí vamos a encontrar a las orquídeas, que son plantas pues ya con menos pétalos, etcétera. Bueno, los helechos, pues el ciclo de vida de las biofitas sigue siendo, perdón, más bien, el ciclo de los helechos pues sigue siendo muy parecido al de las briofitas. En un grupo antiguo, extinto, pues aparecieron las primeras semillas, que son los helechos con semillas, que más tarde pues originaron a las gimnospermas, ¿no? Que ahí están, son las que estamos viendo en la imagen, tenían esas estructuras. Y bueno, aquí ya pasamos a hablar de las gimnospermas. Las gimnospermas pues son todos los pinos, araucarias, las cícadas, y tienen una morfología más compleja, ¿no? El sistema vascular puede transportar agua y nutrientes y la mayoría pues produce madera.
Las estructuras reproductoras femeninas y masculinas están contenidos en los conos o estróbilos, que no son flores, es decir, gimnospermas son plantas sin flores, ¿ok? Para que quede claro, ya sea en una misma planta o en plantas distintas. Entonces aparecieron los granos de polen contenidos en los conos masculinos, que son los que estamos observando en la imagen. Las primeras gimnospermas de algunos fósiles vivientes como Jingo y cícadas, que hasta la fecha pues existen y las pueden ustedes observar, yo creo que en algún jardín, ¿no? Las utilizan muchos de ornato. Todavía poseen espermatozoides flagelados. Sin embargo, pues ya no necesitan el agua, ¿no? Antes era forzosamente el agua para que esas pudieran transportarse al óvulo, ya que pues estas se desplazaban a través de un tubo polínico dentro del cono femenino. Aquí están, estas son los jingos, aquí muy, muy bonitas ellos. Además, ustedes en los parques, si van a China, ya a Asia, los podrán ver porque ya los aprecian mucho. Están muy bonitos, son como sagrados. Y aquí, bueno, la parte de las cícadas, aquí están también. Y bueno, así como los están observando, pues ustedes están viendo pues un fósil viviente, o sea, tienen millones de años ahí y ahí han estado. La polinización en las gimnospermas pues se lleva a cabo por anemofilia. Entonces estos son los granos de polen que pueden ser transportados por el viento hacia los conos femeninos. Entonces, sí, en las plantas también existe la reproducción sexual. ¿Ok? Tienen de los dos tipos de reproducción, sexual y asexual, y es por eso que han tenido mucho éxito aquí en la Tierra. De los fósiles de un grupo de gimnospermas extintos se reconstruyó un órgano parecido a las flores, por lo que se piensa que estos son los ancestros de las plantas con flores, a las angiospermas, ¿sí? Que a diferencia de las gimnospermas, pues estas tienen flores. Y bueno, tanto helechos como gimnospermas fueron la fuente número uno de alimento para los dinosaurios, ¿no? Ya en el Jurásico. Las primeras angiospermas pues aparecieron hace 140 millones de años, sin embargo rápidamente se diversificaron formando hierbas trepadoras, arbustos y árboles. Aparecieron todos los verticillos de la flor, lo típico, las típicas partes que nos enseñan en la secundaria de la flor, los sépalos, los pétalos, los estambres y el ovario, los frutos y semillas, así como también algo muy importante y que también hizo que tuviera mucho éxito su reproducción, fue la polinización por insectos. Sí, hace rato hablábamos de la anemofilia, en este caso pues estamos hablando ya de polinización por insectos, en el cual pues realmente permitió que estas flores evolucionaran con formas muy complejas para mantener de manera exclusiva su relación con los polinizadores. Así pues ustedes pueden observar algún tipo de flores con ciertas manchas, ciertos colores o ciertas formas que ayudan precisamente a atraer al polinizador a tomar de su néctar. Aquí pues destacamos el papel de las abejitas, pero no solamente el de las abejitas, sino que existen múltiples formas de polinizadores que ayudan precisamente a seguir con esta labor. El origen y la evolución de las plantas pues se ha basado también en estudios de ADN y la interpretación de los fósiles, así como también la cerrada relación benéfica que tienen con los animales. Todo esto nos lleva a ver que el estudio de las plantas pues es algo importante y fascinante. Entonces, debemos de cuidarlas, salgan a regar sus plantas terminando la clase, pónganles abono. Todos pueden hacer su abono orgánico en sus casas para poder seguirle metiendo nutrientes a sus plantitas. O sea, además de que se ven bonitas, depuran su medio y bueno, tienen millones de años, ¿no? Aquí en la Tierra. Existen dos grandes tipos de angiospermas, están las eudicotiledóneas y las monocotiledóneas, o dicotiledóneas y monocotiledóneas, también se las pueden mencionar. Y bueno, pues algunas de las diferencias es que pues como su nombre lo dice, dicotiledonia pues posee dos cotiledones cuando en sus primeras fases de crecimiento, a diferencia de las monos que poseen nada más un cotiledón. Las nervaduras son reticuladas y en este caso son paralelas. Los haces vasculares, es decir, donde pasan los nutrientes, están distribuidos en círculo en el tallo.
y en las mono pues están dispersos en haces vasculares. Poseen una raíz pivotante, estas son raíces fibrosas. Y bueno, las piezas florales también es algo muy característico. En las dicotiledóneas poseen de 4 a 5, mientras que en las monocotiledóneas la mayoría se han reducido, ¿no? Desde 3, pero bueno, pueden también llegar a tener hasta 6. ¿Cuáles son las dicotiledóneas pues más famosas? Pues son estas plantas cuyas semillas pues van a desarrollar dos cotiledones que van a proteger al embrión. Algunos de estos ejemplos pues tenemos a todos los guisantes, ¿no? Los chícharos, frijoles, habas, tomates, etcétera, ¿no? Y también tenemos a las piñas, las peras y a las calabazas. Esas son importantes dicotiledóneas. Por otro lado, tenemos a las monocotiledóneas que fueron el éxito para los humanos. Gracias a estas monocotiledóneas y su cultivo, pues sobrevivimos en este planeta. El hombre las domesticó y gracias a esto, pues pudo establecerse, dejar de ser nómada a pasar a ser sedentario. Y fueron los cereales, ¿no? Todas las gramíneas que cultivaron, pues y hasta la fecha siguen siendo la base de nuestra alimentación, ¿no? En México el maíz y en otros países pues el trigo, la cebada, el amaranto, etcétera. Entonces, estas son angiospermas con un embrión cubierto por un solo cotiledón. Es la característica de ese tipo de plantas. Y bueno, pues además destaca la cebolla, el ajo, el cocotero, el dátil, el maguey y bueno, la orquídea y sobre todo la vainilla, un alimento, una planta originaria de aquí de México para el mundo. Entonces ahí está, aquí tenemos a la vainilla, una planta muy importante. Bueno, aquí están las orquídeas, un ejemplo clásico de monocotiledóneas. Vean estas formas que han desarrollado, pues precisamente para poder llamar la atención de su polinizador, ¿no? Que vayan por el néctar las abejitas. Pero pues realmente la función es que cuando van por el néctar, pues ahí todo en el pelaje de los insectos se embarran el polen y cuando van a otra plantita, pues la fecundan, ¿no? Entonces la función de los polinizadores es llevarse el polen. Y además, pues no solamente son las abejas, les decía, también en los desiertos también tienen mucha función y en los paisajes agaveros, los murciélagos son importantísimos también polinizadores para que pues tengamos mucho cuidado con ellos, los protejamos, porque pues ellos son los encargados de mantener este equilibrio en el ecosistema.